Uh, Bienvenidos. I'm going to practice my Spanish. Saludos desde San Francisco de Sales. It's really nice to be here today with everyone. Bueno, saludos a todos. Estaba aprendiendo un poco de español ahí, de un pequeño saludo en español. Estoy en San Francisco, Cundinamarca. Es muy bueno estar con ustedes acá hoy. So again, welcome. Thanks for joining this afternoon for this talk on, how to bring the Dharma into everyday life. Entonces, de nuevo, gracias por conectarse con nosotros esta tarde para esta charla de cómo traer el Dharma a la vida cotidiana. I think it's been more than 1 year since I've, gave a talk for Yamantaka. Creo que ha sido algo más de un año desde la última vez que di una charla para el Centro Yamantaka. So I'm just very happy to be here. Y estoy muy feliz de estar con ustedes aquí. I have very good memories from teaching at the center. Tengo muy buenos recuerdos de cuando he enseñado en el centro. So we have about 2 hours together, and my thought is to do a little bit of meditation practice together, some kind of short Dharma talk on some ideas I have for helping to bring Dharma into everyday life, and then we can do some questions and answers. Entonces vamos a estar acá cerca de unas 2 horas y durante este tiempo quiero hacer algo de prácticas meditativas y pues quiero abordar el tema de la charla de cómo traer el Dharma a la vida cotidiana y al final daremos un espacio para que tengamos preguntas y respuestas. And Felipe, you can hear me okay and see me okay? Yeah, I can see you good and yeah, with the headphones everything's good, yeah. Okay, great. I'm on mountain internet. Yeah, sure. Scott me pregunta que si lo estamos escuchando bien. Yo al menos escucho súper bien a Scott. Si alguien tiene algún problema, por favor, escriban en el chat, porque Scott pues está conectado desde las montañas por allá en el campo en San Francisco, Cundinamarca. Okay, so I thought what we do is a little bit of a meditation together, if that sounds good to everyone. Entonces creo que para empezar podemos hacer un poco de meditación, si eso está bien para ustedes. So if you need a few seconds to find a good seat for meditation, go ahead and do that. Entonces si necesitan un par de segundos para buscar su cojín de meditación y sentarse, vayan y háganlo. And so the main thing I wanted to focus on today was the cultivation of awareness. This is sort of the main Dharma practice that's good for us in the beginning, the middle, and the end. Entonces, el punto principal en el que me quiero concentrar hoy es en el cultivar el acto de poder ser conscientes, esto que en inglés se llama el awareness. Y esto es una práctica fundamental al comienzo de nuestra práctica, en la mitad de la práctica y al final de la práctica. So there's so many kinds of meditation, but the root of meditation is awareness. Entonces, en general, pues la meditación es un tema variado, pero la raíz de las técnicas meditativas es el acto de ser conscientes. So I thought we would train in awareness for a little while together, maybe for 15 minutes. Entonces creo que sería bueno comenzar entrenando este acto de ser conscientes, esta capacidad de ser conscientes, tal vez por unos 15 minutos. So I think many of you know how to meditate. Probablemente muchos de ustedes ya saben cómo meditar. But just in case there's some people who are newer to meditation here, or we can sort of come into a consensus together of what we're doing, I'll talk a little bit. Pero pues en caso de que haya algunas personas que sean nuevas en este ejercicio y para llegar a un consenso de qué es lo que estamos haciendo, voy a dar una explicación breve. So each of us is born with this capacity of mind that can not only know our experience, but can also become aware of our experience, our thoughts, our perceptions. Entonces todos tenemos esta capacidad que no solo nos pone en contacto con nuestras experiencias, sino que nos da la capacidad de ser conscientes de esas mismas experiencias que tenemos. And when we aren't trained in this awareness, we tend to lose track into what we perceive and what we think. Y cuando no estamos entrenados en este acto de ser conscientes, puede pasar que perdamos el rastro de cómo actuamos y qué es lo que pensamos. So whether we're training in the practice of shamatha or vipassana, both of these trainings rely on cultivating awareness. Y bien sea que estemos practicando la meditación shamatha o la meditación vipassana, todas estas meditaciones dependen del acto de ser conscientes y de cultivar el acto de ser conscientes.
So the good news is that awareness is a natural part of our mind. It's a natural part of being a human being. Entonces, la buena noticia es que el acto de ser conscientes es una parte natural de nuestra mente, es una parte natural de ser humanos. The bad news is that if we don't train in the awareness, often we have trouble recognizing awareness, and then we also get lost in thoughts and emotions. La mala noticia es que si no entrenamos este acto de ser conscientes, normalmente lo que nos puede suceder todo el día es que nos perdemos en qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros trenes de pensamiento. So one of the main things we can do, and what a lot of Buddhist practice focuses on, is training this awareness so we can be aware of our thoughts and emotions and start to form a more healthy relationship to them. That's really the first steps. Entonces hay una parte del entrenamiento en las técnicas meditativas del budismo en el cual lo primero que hacemos es entrenarnos en empezar a ser conscientes, más conscientes de cuáles son las emociones que tenemos y cuáles son los pensamientos que tenemos. And the practice of shamatha is very useful for this, because with shamatha, we train the mind and we train the awareness in being present with what's here and now. Y la práctica de chamata es muy útil en esto porque en esta nos entrenamos en estar presentes y conectados con lo que hay aquí y ahora. And we do this either with an object like the breath or the body or a sound. Y lo podemos hacer con un objeto como la respiración o las sensaciones físicas del cuerpo o los sonidos alrededor nuestro. Or sometimes we do this without an object. Y también podemos hacer esta práctica sin necesidad de tomar un objeto puntual. So if you're used to working with shamatha meditation or this present moment awareness meditation, I'm talking about with the breath or some kind of object like a visualization or breath or sound, you can use that. You can use what you're used to. Entonces, si ustedes ya están habituados y si han aprendido a meditar tomando como objeto la respiración o el cuerpo o los sonidos, pueden hacer ahorita la meditación tomando un objeto como ustedes ya saben hacerlo. And the whole idea here is to practice using the mind in a way that is non-distracted, clear, and now or present. Y todo el punto de este ejercicio se trata de desarrollar una mente que no esté distraída, una mente que sea clara y una mente que esté conectada con lo que pasa aquí y ahora. So what is distraction? ¿Y qué es la distracción? Distraction is when we're caught or caught up in thoughts of the past and future. La distracción es cuando estamos agitados y somos atrapados por pensamientos acerca de cosas del pasado o del futuro. So actually, when we really look at shamatha, for most of us in the beginning, it's really just a training in noticing distraction and coming back to now, coming back to nowness. Y entonces cuando vemos qué es la práctica del chamata, podemos decir de forma muy sencilla que el chamata es una práctica que nos enseña a darnos cuenta de cuando nos distraemos y ser capaces de volver al aquí y a la hora. And I think if we expect that we're just going to be in the nowness and we won't have to work with the distraction, this sometimes can make us upset because we might get upset when we become distracted. Pero si nos obsesionamos mucho con esto de solo estar presentes, podemos estresarnos un poco y no simplemente dejarnos estar en el presente. But actually, it's because we become distracted that we can train the awareness in being present with here and now. Pero sin embargo, igual es por el hecho de que nos distraemos durante la meditación que podemos entrenarnos y entrenar la capacidad de estar conectados con el aquí y el ahora. So I think one day when we become realized or maybe enlightened or awakened, Y algún día cuando obtengamos altas realizaciones y ojalá alcancemos el estado de Budas, we will be able to look back at the distracted mind and say, muchas gracias to the distracted mind for all of the help it gave and training in awareness. Al llegar a ese pleno estado de realización, podremos mirar con mucho agradecimiento a esa mente que se distrae y decirle muchas gracias, mente distraída, por todo lo que me enseñaste en el camino. So what this means for us now is maybe not fighting the distracted mind, but being very patient as we become distracted, noticing the distraction, noticing the thought that's in the past or future, planning or worrying, and coming back to the object of meditation and awareness of that. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es sencillamente pues, tratar de estar conectados aquí
en el aquí y el ahora, y si nos distraemos, aprender a notar cómo la mente se nos va y muy amablemente volverla a traer al objeto de meditación y al aquí y a la hora. So that's the attitude we approach the practice with. An attitude, I'm not perfect at meditation, and that's okay. I'm using the meditation, the distraction, to train this quality of mind that can be aware. Y esta es la actitud con la que debemos enfrentar las prácticas meditativas, una actitud desde la cual reconocemos que no somos meditadores perfectos, pero pues nos estamos entrenando en reconocer las distracciones y en cada vez estar más conectados con el presente. And we do this with an intention or motivation of love. Y hacemos esto con una intención de amor y con una motivación de amor. And then if we get good at that intention of love, also adding this intention of compassion. Y si nos volvemos buenos cultivando esta intención de amor, a esta le agregamos la intención de la compasión. Compassion for ourselves in that we get distracted all the time and we end up caught in our emotions and a lot of suffering, and also compassion for others because they experience that too. Compasión por nosotros mismos en tanto que nos distraemos y la mente se pierde un poquito y caemos en situaciones de sufrimiento, y compasión también por los demás que enfrentan esta situación al igual que nosotros. And based off of that love and compassion, if we take up the Mahayana path, then we bring in this motivation of bodhicitta, that is the aspiration or wish to attain awakening for the benefit of all beings. Y tomando la base de esta motivación de amor y compasión y yendo ya a plantear lo que sugiere el camino Mahayana, entonces podemos desarrollar esta motivación de la bodhicitta en la cual todo lo que hacemos es para el beneficio de los demás. So as we start to enter the practice, just finding your seat, if there's any movements you want to do, stretching that feels good to you, go ahead and do that. Entonces, antes de empezar el ejercicio de meditación, acomódense bien en el asiento, si quieren estiren un poco la espalda, acomódense como les funcione mejor a cada uno. And find a posture that's relaxed, but also alert. Y encuentren una posición en la que estén relajados, pero que también sea una posición que les permita estar alerta. And we'll just spend a few moments together cultivating our intention of love, compassion, and bodhicitta. Y pasaremos unos momentos cultivando nuestra motivación de amor, compasión y bodhicitta. So just drop into your body and feel your heart center. And you can place one hand over your heart center if you'd like, if that helps. Entonces, déjense entrar en conexión con su cuerpo y empiecen a entrar en conexión particularmente con el área del corazón, con el centro del corazón en el pecho. Pueden poner una mano allí para sentirlo. And try to connect to this sense of care and warmth that we're all born with. So try to connect with that in yourself, that we actually are not meditating to get good at meditating. We're meditating to grow this capacity of awareness, our love, compassion, and bodhicitta, and our capacity for awakening. Y permítanse, poniendo la mano allí en el corazón, conectarse con este sentido de cuidado y calidez con el que todos nacemos, porque no solo meditamos para ser mejores meditadores, sino para cultivar este acto de ser conscientes a través del cual surgen de forma natural el amor, la compasión y la bodhicitta. And just sit in your heart for a few moments. Y solo quédense asentándose en su corazón por unos momentos. Bringing the attention and awareness to whatever object you're going to use, be it the breath or body or a sound or visualization. Y despierten su acto de ser conscientes y lleven ese acto de ser conscientes a un objeto particular. Pueden ser el cuerpo, la sensación de la respiración en algún lugar puntual del cuerpo, o los sonidos, o alguna visualización particular. And we cultivate this secondary intention that I'm going to train in awareness for the next 10 or 15 minutes.
y cultivamos esta intención secundaria de que vamos cada uno a entrenar este acto de ser conscientes durante los siguientes 10 o 15 minutos. And so we'll practice like this silently together. Entonces, vamos a practicar todos juntos, cada uno en silencio esto.
Okay, so just to close our practice, we can feel the practice with the same sense of warmth, care, love, compassion, and bodhicitta that we started with. Y para cerrar la práctica, podemos volver a traer a la conciencia este sentido de cuidado, calidez y amor con el que comenzamos. Again, if you want to place one hand on your heart or just connect with the body in a way that you can feel this warmth. So we can think about it, but it's nice to try to feel it. Y podemos poner de nuevo la mano en el centro del pecho para, de hecho, sentir esta calidez, porque está bien como pensar en la calidez, pero está mejor poder pensar y sentirla a la vez. You can just start with a sense of appreciation for having this human body and the time today to practice together. Y podemos juntar a esto un sentido de agradecimiento por tener este cuerpo humano y poder compartir este espacio hoy. And then move from there into a sense of loving kindness, compassion. Y podemos desde allí cultivar un sentido y una sensación de amor, calidez y compasión. Really dedicating the practice for not only ourselves alone, but that as we cultivate our capacity of our awakened mind and awareness, that this might benefit others naturally. Dedicando la práctica a que, así como nosotros estamos cultivando este acto de ser conscientes, esta calidez, podamos ser de beneficio para todos los demás de forma natural. Okay, thank you so much. Ok, muchas gracias. Is it better to take as an object of meditation a visualization of a little Buddha Shakyamuni in front of you? Is that like the best kind of object? You know, I don't think there's a best kind of object. I think whatever object works for you is nice. Sometimes they say visualizing the Buddha is a good object in the sense of like we're not just training in awareness, but we're actually like connecting with an object that has a lot of virtue and of course symbolic meaning. Pues yo no pienso que haya un objeto de meditación que sea el mejor, sin embargo, sí en muchas ocasiones se dice que escoger una imagen de un Buda es de mucho beneficio porque no solo estamos desarrollando la quietud de la mente, sino concentrándonos en una imagen virtuosa. But really, whatever object suits you, whatever helps you to cultivate awareness is fine. Pero lo que funcione para ti está bien, lo que te ayude a cultivar este acto de ser consciente, en tu caso particular, es lo mejor. So if you like looking at a Buddha statue, that's fine. If you like visualizing the Buddha, that's good. Entonces, si tienes al frente tuyo una estatua de Buda y te gusta mirarla y tomarla como objeto de meditación, está muy bien. O si te gusta visualizarlo desde el ojo de la mente, eso también funciona. Sometimes we take a sound as an object or the breath or body. Otras veces podemos tomar los sonidos alrededor nuestro como objeto o la sensación de la respiración o el cuerpo como objetos. And sometimes the awareness itself. Y en algunas ocasiones podemos tomar al acto de ser conscientes como el objeto mismo de atención. Good. So maybe we'll go a little bit into the topic today, and then I'm going to leave a lot of time for just us to chat and do some question and answer together. Entonces, bueno, voy a arrancar con el tema que propusimos para hoy e igual voy a dejar un buen rato para que podamos conversar entre todos y tener preguntas y respuestas. So before sort of Dharma teachings, I like to at least take refuge and generate bodhicitta, and so we can refresh our bodhicitta and remember refuge if we're a Buddhist practitioner. Y siempre antes de comenzar a enseñar, me gusta hacer el refugio y la cultivación de la bodhicitta, de manera que podamos refrescar nuestra bodhicitta y recordar el refugio en caso de que seamos budistas. So you're welcome to chant with me if you want, and I'm going to chant in Tibetan. Entonces pueden cantar conmigo si quieren, yo voy a cantar en tibetano.
And you can just keep meditating if you also don't want to chant. Y pueden seguir meditando si no quieren cantar. Sangye chodam sorgi chonam ma jancho bardo dani kyamsu chi agi jin sorgi pe sonam ki rogan penshir sangye drupar sho sangye chodam sorgi chonam ma jancho bardo dani kyamsu chi agi jinsorgi pe sonam ki sola penshir sangye rupar sho sangye chodam sorgi chonam ma jancho bardo dani kyamsu chi agi jinsorgi pe sonam ki sola penshir sangye drupar sho. So again, just refreshing our bodhicitta intention. De nuevo refrescando nuestra intención de la bodhicitta. Through listening, reflecting, and meditating on the Dharma, that may this become a way, a path that I can awaken my own Buddha nature for the benefit of all beings. Que a través de escuchar, reflexionar y meditar, cada uno de nosotros despertar su naturaleza búdica para ser de beneficio para todos los seres. Okay, thank you. Muchas gracias. So, really, when it comes to practicing the Dharma in everyday life, this is really based on how much we train the mind and how interested we are in that. Y bueno, cuando hablamos de practicar el Dharma en la vida cotidiana, esto depende por entero de qué tanto entrenamos nuestra mente, qué tanto la cultivamos. And the Buddha Dharma is vast in its means and methods for training the mind. Y el Dharma del Buda es muy, muy amplio en todos sus medios y sus métodos para entrenar la mente. Depending on the system of Buddha Dharma we're practicing, we can either have what's called 3 yanas or possibly 9 yanas. Y dependiendo del sistema del Dharma que practiquemos, podemos tener 3 vehículos o hasta 9 vehículos. So for just simplicity for today, let's just say 3 yanas. Entonces, solo por la simplicidad, para mantener la simplicidad hoy, digamos que solo hay 3 yanas, 3 vehículos. And so we have the foundational vehicles found in the Hinayana. Entonces, tenemos en primer lugar el vehículo de la base, de las prácticas de la base que están en el Hinayana. Or the foundational practices. O las prácticas fundamentales. We have the Mahayana path, or the greater vehicle, and how that expands into how bodhicitta in its aspects of relative and ultimate bodhicitta start to blend and unify. Y tenemos el gran vehículo, el vehículo Mahayana, en el cual exploramos la bodhicitta de la perspectiva de la bodhicitta relativa y la bodhicitta última y cómo estas dos se combinan. And then as an extension of the Mahayana, we have the Vajrayana, or indestructible vehicle. Y como una extensión del Mahayana tenemos el Vajrayana o el vehículo indestructible. And the Vajrayana vehicle thrives in its particular methods for offering us swift practices and means and methods to bring out our Buddha nature, or to awaken more rapidly. Y en particular el vehículo Vajrayana es riquísimo en métodos y prácticas para conectarnos y despertar esta naturaleza búdica.
But in general, whatever yana we're practicing, or in Tibetan Buddhism, we often practice like a synchronicity of all three yanas. Independientemente de cuál vehículo estemos practicando, e igual en el budismo tibetano muchas veces se practican en sincronía todas las llanas al tiempo. In general, the idea of the Buddhist path is to understand the cause of suffering and to remedy that cause of suffering. En general, el punto fundamental del budismo es entender la causa del sufrimiento y erradicar la causa del sufrimiento. And not to just do this on a simplistic level, but a very deep level, layers we can't even see right now. Y no solo hacer esto en un nivel superficial, sino hacerlo a un nivel tan profundo que debemos resolver capas, niveles, sustratos de los que todavía ni siquiera somos conscientes. And in a way, when we first encounter the Buddhist path, it can seem like very foreign and lots of different ideas and things that maybe we don't understand or maybe aren't culturally relevant to us. Y en un principio, cuando nos acercamos por primera vez al Dharma, mucho de lo que dice puede sonar extraño y como ideas que nos son muy ajenas y que nos suenan raras. But actually, Dharma is our mind. Pero de hecho, el Dharma es nuestra mente. Dharma is reality. Dharma is our underlying nature. El Dharma es la realidad. El Dharma es la naturaleza que cada uno tiene y que subyace a todo. The problem is that we forgot that underlying nature. El problema es que cada uno de nosotros olvida esa naturaleza que subyace a todo. But depending on the vehicle, the yana that we're talking about, but from the Vajrayana perspective, they have a very beautiful way to talk about this, which is that, but it's always with us. And it's so close, it's like our eyelashes that we can't see them. Y la forma en que esto se explica depende del vehículo que estemos estudiando, pero el Vajrayana tiene una forma muy bella de hablar de esto porque dice que esta naturaleza fundamental siempre está con nosotros, pero no la observamos así como no observamos nuestras pestañas que siempre están ahí. And this is really innate to this quality we describe or label as Buddha nature. Y esto es algo innato, esta cualidad que llamamos la naturaleza búdica. And what is our Buddha nature? Pero, ¿qué es esto de la naturaleza búdica? Is it something we can buy? ¿Es algo que podemos comprar? Is it something we have to travel to the Himalayas to find? ¿Es algo que debemos ir a buscar hasta los Himalayas? Is it something that we have to, beg someone else to give us? ¿Es algo que debemos rogarle a otra persona que nos dé? No. No, para nada. It's ours. Es algo propio, es algo nuestro. But we don't see it. El punto es que no lo vemos todavía. And yet, every one of our actions we engage in, whether they look sinful or positive and constructive, we're trying to find this Buddha nature. Y independientemente de que nuestras acciones nos parezcan pecaminosas o virtuosas, en todas estas acciones intentemos buscar esta naturaleza búdica. And of course, some of these actions move us closer to seeing our Buddha nature, and some of these actions move us further away. Y por supuesto, algunas de estas acciones nos acercan cada vez más al reconocimiento de esta naturaleza búdica, mientras que otras nos alejan cada vez más de poder verla de forma clara. So a large part of the Dharma or the Buddha Dharma focuses on our actions and behavior. Entonces hay una gran parte del Dharma del Buda que se enfoca en cómo nos comportamos, en cómo actuamos. The first steps are really understanding that we can cultivate a very beautiful and constructive dream or a nightmare. Los primeros peldaños del Dharma del Buda se tratan de entender que cada uno de nosotros puede crear para sí mismo una ilusión maravillosa, un sueño maravilloso, o podemos también crear un sueño terrible, una pesadilla espantosa. But ultimately, the Buddha Dharma points that we have to wake up from the dream completely, whether it's a good dream or a nightmare.
Pero en últimas, el Dharma del Buda apunta a que debemos despertarnos por completo del sueño, independientemente de que sea un sueño placentero o sea una pesadilla. And this dream is similar to talking about the confusion of not seeing our Buddha nature. It's a dreamlike quality of not seeing reality as it is. Y esto del sueño puede ser lo equivalente de no ser capaces de ver nuestra naturaleza búdica, de no estar percibiéndola de forma clara. So the good news is that within us, we don't, all of the qualities are within us. Of course, we need conditions from other things, meeting teachers, practicing, going here and there to receive teaching, studying, but all of the qualities are within us. We just simply need to bring them out through the methods of Buddha Dharma. Y la buena noticia es que esta cualidad de la naturaleza búdica ya está presente de manera indestructible en todos nosotros. Y claro, necesitamos condiciones como maestros, enseñanzas, disciplina para encontrarla y desarrollarla, pero ya es algo que está en cada uno de nosotros, solo que necesitamos cultivar esto. And on the way to that, it's helpful if we cultivate the causes of a positive dream. Y de la mano de ese trabajo estaría muy bien si también cultivamos las causas y las condiciones para tener un sueño placentero. When we're having a nightmare, it's very difficult to become aware. Cuando estamos teniendo una pesadilla, es muy difícil sostener el acto de ser conscientes. And you could probably say when the dream is too good, it's also difficult to become aware. Y también podrías decir que cuando es demasiado bueno, demasiado placentero el sueño, es difícil mantenerse conscientes. But right now we have this perfect human rebirth that has a good balance of not too much of a nightmare and also not too good of a dream. So it's right in the middle. Pero ahorita tenemos este precioso renacimiento humano en el cual encontramos un balance entre no estar demasiado metidos en un estado de pesadilla y no estar demasiado metidos en un sueño demasiado placentero. So we have the opportunity to see how we suffer and to respond to that suffering. Y entonces tenemos la oportunidad de ver cómo sufrimos y de ser conscientes cómo respondemos a ese sufrimiento. So our suffering is an opportunity. Entonces, nuestro sufrimiento es una oportunidad. And if we start to look at it as an opportunity rather than a burden, we can start to transform and use the Dharma in our daily life. Y si vemos nuestro sufrimiento como una oportunidad y no sencillamente como una carga, podemos empezar a transformarlo a través del Dharma. Well, I think, as I already stated and how we started today, if we're not cultivating awareness, it's very difficult to see how we suffer because we only see the surface level. It's very difficult to go deeper. Y como dije cuando comenzamos hace un rato, si no somos conscientes, si no mantenemos el acto de ser conscientes, no vamos a poder trabajar con el sufrimiento. So I would say the first part of everyday Dharma is making the commitment to practice, making the commitment to meditation. Y entonces podemos decir que el primer paso para llevar el Dharma a la vida cotidiana es desarrollar el compromiso de cultivar este acto de ser conscientes. And cultivating the conditions we need in order to make that thrive for us. So if we need teachings, receiving teaching. We need to study more, receiving that. If we need to adjust our lifestyle in order to have more time for practice, doing that. Y de la mano de ese compromiso de cultivar el acto de ser conscientes, debemos comprometernos también con generar las condiciones para poder desarrollar este entrenamiento. Si necesitamos enseñanzas para esto, entonces recibir enseñanzas. Si necesitamos dedicarle tiempo, desarrollar la disciplina, dedicarle tiempo a estas cosas. So just like anything else in life, putting more time, putting more energy is what we need to do. Entonces, para desarrollar estas cosas en nuestra vida cotidiana, lo que necesitamos es poner más energía y más tiempo en desarrollarlas. Pero es obvio, ¿sí? Y esto es algo obvio, sí.
Yeah, I'm just repeating. Obvious. So I don't think I need to tell you this so much. Y pues bueno, creo que esto es algo que no necesito decírselos de forma tan extensa. Yeah. But I think I get a question a lot, like, how do I integrate the Dharma into my everyday activities? And it really is based on integrating the Dharma into our daily activities is really based on what we're cultivating in our formal meditation practice. Y muy a menudo me hacen esta pregunta de, bueno, ¿y cómo integro el Dharma con mis actividades cotidianas? Pero poder integrar el Dharma en nuestra vida cotidiana depende mucho de qué es lo que estamos haciendo como práctica formal de manera disciplinada. And what are we cultivating? We're cultivating this capacity of the mind to be aware. ¿Y qué es lo que estamos cultivando? Lo que estamos cultivando en últimas es esta capacidad de la mente de sostener el acto de ser consciente sin interrupciones. And this is challenging. It's not easy. Y esto es algo que puede ser retador, no digo que sea algo fácil. We also begin to see more things in our mind and behavior that we might not like. Podemos empezar a ver muchas cosas en nuestra mente y en nuestro comportamiento que pueden no gustarnos. And so we have to be cultivating also the practices of compassion and loving kindness. Y entonces también tenemos que empezar a cultivar las prácticas de la compasión y del amor. When we read traditional Dharma texts, they set up the environment for us quite well. Sorry, I didn't get that. When we read traditional Dharma texts, they set up a perspective of how to view ourselves in a compassionate way. Cuando estudiamos los textos del Dharma, ellos nos hablan de cómo empezar a relacionarnos con nosotros mismos desde una posición compasiva. Some of this is hard to believe when we read it initially, but we need to take time to really reflect on it and see, is this true or is this not true? How is it? Y algunas de estas cosas son difíciles de entender en principio cuando las estudiamos por primera vez y hay que reflexionar si son verdaderas o si no hacen sentido. For instance, that our mind is beginningless and endless, and we've been roaming in samsara from life to life, body to body, since beginningless time. Por ejemplo, esta afirmación de que nuestras mentes no tienen principio y no tendrán fin y que hemos estado dando vueltas por el samsara de forma incontrolada. This is not an easy thing to have conviction in. Esto es algo de lo que es difícil tener una convicción profunda. I can barely remember last year. Apenas yo puedo decir que si mucho me acuerdo de la última cerveza que me tomé. But we have to try. Pero debemos intentarlo. Because when we reflect in these large ways of how the Dharma presents samsaric existence, we start to have a compassionate awareness that goes to much deeper levels of how we're suffering and why. Pero es muy importante desarrollar el entendimiento de estas cosas porque si entendemos cómo es esta existencia cíclica y cómo se desarrolla el sufrimiento, podemos tener cada vez niveles más profundos de compasión por nosotros mismos y por los demás. And Acá es que hay una corrección que quiero hacer. Cuando Scott de pronto por el audio no se entendió bien, él no se refería a las beer, sino a las year. O sea, está diciendo que apenas recuerda lo que hizo el año pasado. No está hablando de la cerveza. Ah, you said last year or last beer because I made a mistake. I understood I last like your beer. mistake. I like your mistake, but no, I meant last year. No, perdón, el error fue ayer. mío. El error fue mío. No, esto no estaba diciendo cerveza, sino estaba diciendo el último año. Perdón. But I like your mistake better than what I said. Bueno, pero a Scott le gusta mi error. Qué pena con todos. That's also true. Pero a Scott le gusta mi error porque él también le gusta la cerveza. Entonces todo bien. Después, so what I find really helpful is we're kind of in a bind because these ideas are very large. This idea of what samsaric existence is very big when we start to think about it in Buddha Dharma. Y entonces puede ser complejo porque claro, todas estas ideas que propone el budismo pueden ser muy complejas y pueden ser muy difíciles cuando empezamos a estudiar el Dharma del Buda. And I find that we don't have to actually believe right away. It's not like
it's not a requirement that we need to believe something we haven't checked yet or thought about. Pero es importante tener en cuenta que no se nos pide creer en estas cosas de entrada, no se nos pide creer en lo que dice el budismo porque sí, sino que todo esto tenemos que revisarlo y reflexionar sobre ello. But in the beginning, it can be helpful to sort of just reflect, okay, maybe it's like this, let's keep moving forward. Pero en un principio podemos considerar la posibilidad de que sí sea como dice el budismo y seguir viendo cómo avanzamos con lo que propone el budismo. But for me personally, I think I believed a lot of things in the beginning, Pero para mí personalmente me pasa que yo creo muchas cosas en un primer momento and I didn't give it enough reflection. y me ha pasado que no les di el suficiente espacio para reflexionarlas. I just believed things without reflecting. Me ha pasado que yo he creído en cosas sin reflexionar en ellas. And later, when I was in retreat as a monk, Y después, cuando estaba haciendo retiros, cuando era monje, lots of doubts came. vinieron muchas dudas. Now I view those doubts as the blessings of the Buddhas, like influencing. Y ahora veo esas dudas que surgieron como bendiciones de los budas que me estaban influenciando para bien, Because it was through the doubts that I was able to gain more conviction through reflecting finally. porque fue gracias a estas dudas que pude generar más convicción al empezar a hacer un verdadero proceso de reflexión. So whichever way you go, whether you reflect in the beginning or become a blind believer in the beginning and have to have doubts and reflect later, the point is we have to reflect deeply on these things. Entonces, ya sea que puedas creer naturalmente en estas cosas en el principio y después empieces a reflexionar en ellas, o que reflexiones en ellas desde el principio, lo importante es que debemos tener una convicción genuina y bien sustentada acerca de estas cosas. And personally, I believe that we have to go up beyond these kinds of ideas like samsara or noble truths, whatever. We have to go beyond the religious principles. It's not enough. Y mi posición es que con todas estas palabras rimbombantes como el samsara y todas estas, debemos ir más allá de las simples creencias. We have to really bring them into our life and reflection and really see, are they reality or not? As much as we can over years. It's not going to happen right away. It takes time. De todas estas, con todas estas cosas que propone el budismo, debemos estar en capacidad de integrarlas en nuestra vida a través de la reflexión, del análisis, de vivirlas. Y esto puede ser algo que tome años. No les estoy diciendo que eso sea algo que suceda de un día para otro. And we bring our mind everywhere. So we can do that formally when we're practicing in the morning, or we can do it on the bus or while we're driving to work. We can reflect on these things. Y podemos hacer este ejercicio de integrarlas y reflexionar sobre ellas en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando vamos en un bus hacia el trabajo, cuando estamos haciendo algo, podemos volver a traer estas ideas a la mente y reflexionar sobre ellas y ver si hacen sentido o no. But the point is we have to gain conviction based on reflection. Pero el punto fundamental es que debemos desarrollar una convicción que esté fundamentada en el análisis y en la reflexión. Now, if we don't do this, our meditation practice and our Dharma practice won't have much power. Si no hacemos esto de analizar y reflexionar, nuestra práctica de meditación y nuestra práctica del Dharma no tendrá mucho poder. Again, the reason being the mind that's confused. And when the mind is confused, usually we just want to remedy the lowest hanging fruit. I don't know if there's an expression. Can you say that again? The mind is confused. So usually when we don't investigate and we don't grow the capacity of the mind, then we just want to work with kind of like our temporary feelings and emotions, right? Ok, entonces la mente está confundida y si no ganamos poquito a poco claridad de qué es lo que hay en ella, simplemente nos podemos quedar en cosas superficiales para sentirnos bien. The point I'm saying is it won't go very deep. The practice won't go very deep. Lo que estoy diciendo es que, de hecho, sin análisis, sin reflexión, la práctica no estará en capacidad de ganar profundidad. Because if we just look at our experience, we all want to feel good. Porque si miramos nuestra experiencia cotidiana, todos pues queremos sentirnos bien. And there's no problem with that. You should feel good.
Y no hay lío con eso, pues está bien sentirse bien, debemos sentirnos bien. But the Buddha Dharma is not for only feeling good. Pero el Dharma del Buda no solo busca que nos sintamos bien. I think it's more skillful to just acknowledge that and see, what do I need to do to heal my emotional problems, to gain a little bit more of a healthy ego? And then we really try to understand, where is the Buddha Dharma trying to take us deeper into these other layers of suffering that are deeper? Creo que es mucho más funcional empezar a solucionar toda nuestra vida emocional y nuestro sufrimiento cotidiano y después empezar a ver cómo es que en un nivel profundo el Buda Dharma puede empezar a resolver las causas profundas del sufrimiento. So everyday Dharma is to really, of course, work with our emotions, our thoughts, try to have a more skillful and healthy relationship to those, but it's also to see into the nature of what are the real causes of suffering, right? Porque el Dharma en la vida cotidiana es, claro, empezar a ver qué sucede en nuestra mente, cómo nos comportamos, ver nuestras reacciones emocionales, pero además empezar a solucionar las causas profundas del sufrimiento. And samsara, or cyclic existence, it's not something outside there. It's our mind and how we're viewing in this confused state. Y el samsara y la existencia cíclica no es algo que esté allá afuera. El samsara y la existencia cíclica es nuestra mente que vive en esta confusión que nos hace estar cayendo en situaciones de sufrimiento. When we really reflect and finally have the conviction, samsara is my perception right now, and it's a confused perception. It's like a dream happening. It's a dreamlike perception. Then we really gain a strong conviction to practice throughout the day. Cuando realmente entendemos que el samsara es esta proyección que está sucediendo en mi mente, que todo es un problema que viene de mi mente, entonces ganamos convicción y motivación para de verdad empezar a practicar en serio todos los días. So I'm guessing most of you have some kind of connection to that because you're here, interested in the Dharma. Y pues supongo que muchos de ustedes tienen una conexión con esto que estoy diciendo porque pues están aquí y están interesados en llevar el Dharma a la vida cotidiana. So this is one of the main things when we're integrating Dharma into our life, is getting really clear, what are we doing with this? What is the intention? What do we really want to get out of this? Y entonces cuando nos empezamos a hacer estas preguntas de cómo integrar el Dharma, es importante tener claridad de pues para dónde va esto, qué es lo que queremos obtener de estas prácticas. Because our mind in its confusion also has very confused intentions and motivations, and we have to make those more and more conscious so we can move towards more and more happiness, more and more awakening. Porque en medio de la confusión, nuestra mente tiene intenciones y motivaciones y objetivos muy confusos también. Entonces necesitamos empezar a ganar claridad sobre cómo opera todo esto. So in my opinion, if we're doing this is the practice of the Dharma. Y en mi opinión, si estamos haciendo ese ejercicio, esa es la verdadera práctica del Dharma. We can look like a Dharma practitioner on the outside very easily, but we really have to work hard to be a Dharma practitioner on the inside. Muy fácilmente podemos dar la impresión de hacia afuera ser un practicante del Dharma, pero se requiere mucho trabajo y mucho perrenque para de verdad empezar a interiorizar el Dharma y hacer el trabajo interior que es requerido. And so we use this capacity of awareness we cultivate in meditation to reflect on this throughout the day, and also to be aware and mindful of our three gates of body, speech, and mind. Y entonces a través del cultivo de esta capacidad de mantener el acto de ser consciente, empezamos a ver qué es lo que estamos haciendo no en la vida cotidiana y empezamos a tener más control y más conciencia de qué sucede a través de nuestras tres puertas de cuerpo, palabra y mente. So if you think about it carefully, how do we interact with ourselves in the world? Is there any other gateways besides the body, speech, and mind? Y entonces, bueno, si lo pensamos, pues estar pendiente de estas cosas y ser conscientes de cómo interactuamos con nosotros mismos y con el mundo, porque de qué otra manera interactuamos si no es a través de nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente. No, right? No hay más que eso. But maybe you can think, and if you have a doubt, you can tell me later. Pero bueno, tal vez puede cada uno pensarlo si de verdad hay algo además de estas tres puertas y contármelo al final de la charla. And out of these three gates, the most important gate, the gate that drives the other two gates of body and speech, is the gate of mind.
Y de estas tres puertas, la puerta que es la más poderosa, la que lleva a las otras dos, es la puerta de la mente, The gate of our thoughts, la puerta de nuestros pensamientos, of course, our emotions in the sense of how we experience our emotions mentally, la puerta de nuestras emociones en el sentido de que cómo tenemos la experiencia mental de nuestras emociones, in all of the ways we experience our identities and our sense of self within the mind. y todas las formas en que experimentamos nuestras identidades y nuestros sentidos de un yo en esa mente. So we have to check, does our mind follow the speech or does our speech follow the mind? Y entonces tenemos que analizar esto. ¿Es la mente la que sigue al habla o es el habla la que sigue a la mente? Do our actions of body and movement, do they dictate what the mind does or does the mind dictate what the body does? ¿Es el cuerpo el que dicta qué hace la mente o es la mente la que dicta qué hace el cuerpo? So generally in Buddhism and the Buddhisms, we would say mind is primary and that our actions of speech and of body and movement come from our thoughts and predispositions and identities. Y entonces en el budismo en general decimos que la mente es lo primario y todo lo que hacemos con el cuerpo y con el habla viene de la mente y es secundario. So the practice of everyday Dharma is to be aware of our body, speech, and mind. Y entonces la práctica del Dharma en la vida cotidiana se trata de mantener el acto de ser conscientes de qué sucede con nuestro cuerpo, palabra y mente. Now, I want to share some personal advice, but it's a little bit tricky and can be misunderstood. Y bueno, quiero compartir un consejo personal, pero no es tan sencillo hablar de esto y puede generar malentendidos. So we might have to talk about this a little bit in question and answer. We'll see. Entonces tal vez es algo que podemos seguir revisando en el momento en que entremos a hacer preguntas y respuestas. On one hand, it's very useful to understand which actions of body, speech, and mind are constructive, are going to bring more happiness, and which actions are going to bring more suffering. Por un lado, claro, es muy útil saber cuáles acciones del cuerpo y la palabra, del cuerpo, palabra y mente van a generar resultados virtuosos y cuáles acciones de cuerpo, palabra y mente van a producir sufrimiento. And we can see in traditional Dharma, we study this. We study karma, cause and effect. We study the, how to avoid the 10 non-virtuous actions, how to adopt the 10 virtuous actions. Y esto es algo que se estudia en el Dharma tradicional. Claro, hablamos de el karma, sus retribuciones, de las 10 acciones no virtuosas, de las 10 acciones virtuosas. And this is really important. Y esto es algo realmente importante. This relates to what I said before of whether we want to cultivate a nightmare or cultivate a positive dream. Y claro, esto tiene que ver con esto que estaba diciendo hace un momento de cultivar una pesadilla o cultivar un sueño placentero. But what I want to say relates more to our everyday practice with our mind and our experience. Pero lo que yo quiero apuntar acá está mucho más en relación con cómo en la vida cotidiana nos relacionamos con nuestra mente y con las experiencias que tenemos. While being conscientious and aware to not harm others with our body and speech, Al ser cuidadosos y mantener la conciencia de no hacerle daño a otros con nuestra habla y con nuestro cuerpo, I don't think it's that helpful to always be super tight or rigid with our thoughts as good or bad. al tratar de mantener la ética, no creo que ayude mucho mantenernos muy rígidos y culiapretados al actuar frente a los demás. As long as we're aware. Siempre y cuando mantengamos el acto de ser conscientes. We need to have the freedom in our daily practice and just walking around and every day as we're becoming aware of mind and our thoughts. We need to have the freedom to not demonize some of our thoughts, like make some thoughts demons and make some thoughts gods. Al actuar en la vida cotidiana, al movernos en el mundo que nos movemos, no ayuda mucho a poder actuar libremente el estar demonizando algunas ideas y pensamientos y ver otras ideas y pensamientos como si fueran dioses. And yet, cultivating constructive thoughts like loving kindness, compassion, and bodhicitta are necessary and valuable.
Y sin embargo, igual es importante tener en cuenta que cultivar pensamientos virtuosos como el amor, la compasión y la bodhicitta es muy importante y muy útil. So this is a very tricky issue because in the West, we have influence in our minds from the time we were very, very young of thinking of good and bad in a certain way that is not necessarily how they think of good and bad, or even the concepts of good and bad in the Indic traditions, Buddhism included. Y para nosotros esto es un poquito tricky, un poquito complejo, porque para los occidentales desde niños se nos enseña una manera de pensar y abordar el bien y el mal y de separarlos, que no se enseña y no se piensa así en las tradiciones de la India en general y en el budismo en particular. Yet, of course, there's karma, cause, and effect. Y por supuesto, sí hay karma y hay causas y efectos. Certain actions will lead to a certain result, and other actions will lead to a different result. Unas acciones llevarán a unos ciertos resultados y otras acciones llevarán a resultados distintos. And we need to gain conviction in this and watch our body, speech, and mind not to harm others and harm ourselves. Y debemos ganar convicción acerca de esto de modo que no le hagamos daño a otros y no nos hagamos daño a nosotros mismos. But if we're adhering to good and bad so tightly that we start judging ourselves, this isn't so helpful. Pero si desarrollamos una posición demasiado rígida y apretada y empezamos a juzgarnos excesivamente a nosotros mismos, a los demás, esto es algo que no ayuda a nadie. Once we establish enough awareness in formal meditation practice to be able to see the thought and movement and to be able to track how thoughts are moving and how we're relating to those thoughts, we can start to become like a scientist with our thoughts, studying them and watching them. Y una vez empezamos a verdaderamente cultivar y desarrollar esta capacidad de mantener el acto de ser conscientes, podemos empezar a volvernos algo así como un científico de nuestra mente y empezar a ver cómo los pensamientos y todo lo que hay en la mente fluye y qué sucede en unos momentos y en otros. And of course, on a basic Dharma level, just basic foundation, this is to know there's a thought that is thinking harm or benefit, and to avoid harm through body and speech. That's the first step. Y en un nivel muy primario del Dharma, cuando uno está empezando a acercarse al Dharma del Buda, uno empezar a reconocer pensamientos que quieren beneficiar a los otros o que quieren hacerles daño, y claro, debemos evitar esos pensamientos que quieran hacerle daño a los otros. Eso es algo pues que es como la primaria del camino. And then of course, if we can cultivate thoughts and then benefit with our body and speech for ourselves and others, that's great. Y claro, si podemos cultivar pensamientos virtuosos y sobre la base de esos pensamientos empezar a hacer de beneficio a los demás, eso es algo que está muy bueno. So that's the foundation. Pero ese es el nivel de la base, esas son las prácticas más básicas. But internally, when we're working with our mind and we're working with our awareness, we need to have the freedom to look into our experience, to not be afraid of ourselves. Pero más adelante, cuando realmente estamos cultivando el acto de ser conscientes, debemos tener plena libertad de tener la honestidad y ser conscientes de todo lo que sucede en nuestra mente sin verlo como cosas buenas y malas. And the only way to really do this is to cultivate awareness and to cultivate it not just formally on the cushion, but all day long, as much as we can, watch the mind. Y la única manera de hacer esto es cultivar esta capacidad de mantener el acto de ser conscientes, tanto en el cojín como en el resto de la vida que vivimos. And if we watch the mind enough, we start to see how the mind is fake. Y si cultivamos el acto de ser conscientes suficientemente, empezaremos a ser conscientes de cómo todo lo que aparece en la mente tiene una característica de ser falso. How the mind is mostly full of shit. Empezamos a ver cómo todo lo que hay en la mente en realidad es una cantidad de mierda y nada más que mierda. And we start to see how we're dreaming in every moment. Y empezamos a poder ver cómo es que estamos soñando en cada momento de nuestra vida. And we also start to see that we are not a bad person for this. Y empezamos a ser conscientes de que, de que el hecho de que esto suceda no nos hace una mala persona. Súper importante. Súper importante. We have to pull apart
like understanding constructive actions and negative actions and like pull them apart from how we value ourselves. You see what I'm saying? Debemos separar esto que en principio hacemos de entender cuáles son las acciones virtuosas y las no virtuosas. Debemos separar eso de cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos juzgamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. This gets very mixed in the modern Western world. Porque estas son cosas en las que se forma un sancocho en el mundo occidental de hoy en día. This is part of what one of my teachers calls the Abrahamic residue. Esto es algo que uno de mis maestros llama la resolución abrahámica, de Abraham, la resolución de Abraham. But this is very challenging, and we have to work with this individually, because how do we act more constructively and reduce our harm, but also increase the value of ourselves and others by reflecting on our Buddha nature and appreciating that more. Y esto es muy retador porque implica, por un lado, ser capaces de cada vez hacerle menos daño a los demás, pero también valorarnos a nosotros mismos y despertar esta naturaleza búdica. So everyday Dharma is the awareness of our three doors, these three gates of body, speech, and mind. Pero podemos decir que el Dharma en la vida cotidiana es realmente el acto de ser consciente de nuestras tres puertas de cuerpo, palabra y mente todo el tiempo. Everyday Dharma is also making a lot of mistakes. Y el Dharma en la vida cotidiana también tiene mucho que ver con embarrarla mucho. Everyday Dharma is getting very frustrated. El Dharma en la vida cotidiana tiene que ver con caer en situaciones en las que nos frustramos mucho. Thinking, am I ever going to be able to become awakened? Y caer en pensamientos del tipo de, ¿será que algún día yo sí lograré alcanzar el despertar o la budeidad? So we need to fall in love with exploring our mind. Entonces debemos poder enamorarnos del proceso de explorar nuestra mente. If we don't fall in love with exploring our mind, all of this is like just a lot of hard work, like through the mud and just like torture. Si no nos enamoramos de ese proceso, todo esto de lo que estamos hablando solo se vuelve un camello y una carga y una tortura aburridísima. And of course, if we can meditate on bodhicitta and have a strong wish to see others awaken, this will also make the path much smoother for us, not so much torture. Y claro, también si cultivamos la bodhicitta y vemos a los otros con compasión y amor, esto hará también que el camino sea mucho más fluido y no algo tortuoso. But whether we're having an easy time or a difficult time, whether we're blissed out in our practice or it's torture, this is still the mind. Pero bien sea que estamos en una situación tortuosa y muy difíciles con todo este proceso y estas prácticas, o bien sea que ellas nos hagan dichosos en determinado momento, todo esto es un proceso de la mente. So the capacity of our mind in its nature is so large. It's so huge, it can't be contained in space. Entonces, la verdadera capacidad de nuestra mente, su verdadero potencial es tan enorme que no podría ser contenido por el espacio mismo. And so part of the Dharma is to cultivate a conviction in that via study, reflection, and meditation. Y parte de lo que implica el proceso del Dharma es ganar una convicción acerca de ese hecho a través de estudiar, reflexionar y meditar. To me, this is way more inspiring than just like a religious belief. Para mí esto es mucho más inspirador que solo una creencia religiosa ciega. Because I can see it myself. I can see it directly through meditation. Porque esto es algo que yo puedo ver directamente por mí mismo a través de la meditación. Every part of the Dharma, every part of our relationship to our physical teachers is to point back to this for us. Todas las partes del Dharma, todo lo que implica relacionarnos con nuestros maestros vivos de Dharma es algo que nos debe llevar de vuelta a esto que estoy diciendo. So we have to try to remember this. Y es algo que debemos mantener en la mente y recordarlo todo el tiempo. And become an absolute fanatic about uncovering our Buddha nature. Y debemos volvernos verdaderamente fanáticos de poder conectarnos y hacer que salga a la luz esta naturaleza búdica. And this doesn't necessarily mean being a Buddhist fanatic. Y esto no necesariamente significa ser un budista fanático.
But of course, we can use the Buddhist path to become a fanatic about uncovering our Buddha nature. Pero claro, podemos usar el camino budista para volvernos unos fanáticos de sacar a la luz nuestra naturaleza búdica. So that's about what I wanted to share today. So we have 30 minutes, and I thought since this is really about practical Dharma and everyday life, I wanted to leave a good chunk of time so we can talk. And if you have questions, you have just things you want to share, we have 30 minutes, so we can do that together. And I think that's maybe more useful than me just sort of ranting, you know? Y bueno, esto era lo que quería compartir hoy.